La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, aseguró que aún no llega al Ejecutivo el pedido de extradición de Alejandro Toledo, aprobado hoy por el Poder Judicial. El exmandatario deberá responder ante la justicia peruana por el presunto soborno de 20 millones de dólares que habría recibido de la constructora Odebrecht por la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. Roberto Su, abogado de Toledo, dijo que el tipo penal no es suficiente para la acusación y que existen contradicciones entre lo señalado por Joseph Maiman y Jorge Barata. El presidente Kuczynski afirmó que hoy está seguro de que cuando termine su mandato, que ojalá sea en el 2021 y no pasado mañana, como quieren algunos, las exportaciones estarán cerca de 60.000 millones de dólares. El mandatario aludió de esa forma a la cita que tiene este viernes con los miembros de la Comisión Lavallato. A los legisladores que participarán de la sesión, por otra parte, se les ha comunicado que está prohibido filmar la sesión, de ingresar con celulares o tablets o de acudir acompañados de sus asesores. Y la constructora Odebrecht también habría financiado en el 2011 las campañas de candidatos fujimoristas al Congreso, según la transcripción de las recientes declaraciones de Jorge Barata, publicada por IDL Reporteros. De acuerdo con el testimonio, el dinero entregado para ese fin a Jaime Yoshiyama provenía de la división de operaciones estructuradas de la empresa brasileña. De otro lado, la lideresa del PPC, Lourdes Flores, dijo que en el momento que salga algo sobre el supuesto aporte de Odebrecht a su campaña del 2006, no va a quitar cuerpo de ninguna manera. El Jurado Nacional de Elecciones anuló la inscripción para Elías Rodríguez como secretario general del APRA, lo que según el excongresista Celso Sumaeta impedirá la participación de ese partido en las próximas elecciones regionales y municipales. Mediante su cuenta oficial, el APRA denunció una intromisión del jurado al manipular políticamente la voluntad del pueblo aprista en la elección de su dirigencia nacional y anunció que interpondrá una denuncia constitucional contra el ente electoral. Y para estar al día con la información nacional e internacional, usted debe seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados, dos congresistas, Cecilia Cayot Chacón, de Fuerza Popular. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Y Richard Arce, de Nuevo Perú. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están, congresistas? Buenas noches, efectivamente. Pues bien, hoy día el Poder Judicial aprobó el pedido de extradición de Alejandro Toledo, aunque sobre ese particular la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, ha dicho que el pedido aún no llega a manos del Ejecutivo. Vamos a conocer lo que comunicó la Premier a través de su cuenta de Twitter. El expediente de extradición de expresidente Toledo aún no llega al Ejecutivo. Primero debe pasar por una comisión técnica del Ministerio de Justicia y después será revisado en Consejo de Ministros. Este gobierno garantiza firmeza y celeridad en la lucha contra la corrupción. Muy bien. Como se sabe, este pedido de extradición tiene que ver con el presunto soborno de 20 millones de dólares que Toledo habría recibido de la constructora Odebrecht a cambio, digamos, de la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica mientras era presidente. Su abogado, Roberto Su, ha dicho, sin embargo, que el tipo penal expresado en el pedido de extradición no es suficiente para la acusación y además ha dicho que existen contradicciones entre lo que dijo en su momento Joseph Maiman y lo que ha dicho Jorge Barata. Lo que pasa es que no hay una cuenta del señor Alejandro Toledo donde se indique que ha recibido dinero de otra cuenta proveniente de Odebrecht. Lo que tenemos es que el señor Joseph Maiman, durante muchos años, creo, ¿no? Han sido varios años, que él decía que él le dio plata a Alejandro Toledo y a la suegra. ¿No es cierto? Y que él es así, pues, un amigo millonario que da la plata. Después el señor Maiman ha dicho, no, bueno, esa plata era de la coima de Odebrecht para esta obra.
y nos hemos reunido en tal lugar y en tal otro. Y el señor Jorge Barata, bueno, también ha sido bastante directo y transparente sobre cómo habría sido esa entrega de coima. Entonces los abogados penalistas lo que dicen es que, bueno, es el dicho del señor Maiman y el dicho del señor Barata, y por esos dos dichos no van a meter a la cárcel al señor Alejandro Toledo. Vamos a escuchar al abogado, el señor Heriberto Benítez, y luego aquí con nuestros invitados. Que estamos en contra de la decisión tomada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. En segundo lugar, esperamos que en su oportunidad el Poder Ejecutivo devuelva este cuaderno de extradición, porque no se habría tomado en cuenta las numerosas vulneraciones al debido proceso y porque además ha quedado por resolverse habeas corpus y una acción de cumplimiento relacionados directamente con el pedido de extradición. Entonces a nosotros nos preocupa de que el Estado peruano vaya a presentar a otro país un pedido de extradición cuando aquí en el Perú todavía no ha quedado resuelto definitivamente el tema de Alejandro Toledo. Ahora, pero esto... Muy bien, ¿qué dicen nuestros invitados sobre este particular? Bueno, yo espero que se cumpla todo el debido proceso, todas las instancias y que éstas sean rápidas y que se pueda determinar efectivamente de una vez por todas su extradición para enfrentar el proceso, ¿no? Para enfrentar el proceso desde Lima. Yo creo que eso es lo más sano y eso es lo que el presidente debería de hacer. Si es que él cree que esto no se ajusta a ley y que él es inocente, pues tendría que estar aquí justamente para enfrentar el proceso, ¿no? Saludamos la resolución emitida por la Sala Penal Nacional, porque evidentemente en el caso de Toledo hay más que evidencias. Recuerden bien el eslabón perdido del caso Ecoteva, cuando saltó a la prensa, cuando fue una denuncia periodística, donde involucraba al señor Alejandro Toledo en la compra irregular de estas oficinas y beneficiarse directamente. En ese momento faltaba la información de dónde provenía el dinero. Y recuerden bien las tantas versiones que entregó el propio Alejandro Toledo, que en un momento llegó a argumentar que inclusive era que la suegra tenía beneficios por haber sido víctima del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial y una serie de argumentos falaces que con el tiempo, la versión ya del señor Barata, el señor Maiman, ha ido corroborando que evidentemente él está involucrado en una coima que ha generado un perjuicio al Estado peruano. Eso es lo más duro. Lo más duro es que vemos a los abogados tratar de defender lo indefendible, ver argumentos desde su campo, desde su especialidad. No soy abogado, pero es hasta cierto punto inverosímil lo que pretenden afirmar. Ahora, negar las versiones que han entregado respecto a cómo se ha triangulado el dinero, inclusive si tiene información de cómo el dinero llegaba. Ha llegado hasta Costa Rica, llegó y después llegó al Perú, pero antes de eso pasó por Israel, pasando por Londres por un momento. Hay evidencias de movimientos bancarios. Entonces, frente a tanta evidencia, lo correcto es la extradición. En la calle, el ambiente de impunidad más bien siente que estamos yendo a paso lento. Y más bien me preocupa el rol que va a asumir el gobierno. Porque recordemos bien también lo que dijo la señora Elian Cabra, a manera de amenaza, podríamos llamarle en su momento, que no hable mucho Pedro Pablo Kuczynski, que él también tiene mucho que rendir. Entonces, siendo lo más objetivo, ahora que ya tiene la resolución del Poder Judicial, esperemos que el Ministerio de Justicia prepare bien los cuadernillos como corresponde, porque va a ser la responsabilidad de un tribunal de justicia en Estados Unidos el que va a tener que otorgar o no la resolución para que Alejandro Toledo regrese al Perú, la extradición, y sobre el marco de determinados delitos, en función del cuadernillo, para que se pueda seguirle un proceso, es en Estados Unidos donde se van a determinar qué delitos se puede investigar y qué delitos no. Entonces, es un tema legal que se tiene que seguir evaluando, analizando, pero con mucha objetividad, en bien de la lucha contra la corrupción. El presidente del Poder Judicial ha dicho de que ya todo está listo. Ahora está en manos del Ejecutivo. La Premier se ha adelantado a decir, todavía falta, todavía no sabemos, vamos a analizarlo, vamos a ver. Yo espero que eso no signifique pues que lo van a seguir demorando, porque como bien dice el congresista, no nos olvidemos que habrían especulaciones acerca del temor que tendría este gobierno de lo que podría decir el expresidente Toledo si es que lo extraditan, eso por un lado. Y por otro lado, si bien es cierto, el dicho del señor Barata no se puede tomar como cierto únicamente, aquí está comprobada la ruta del dinero. Aquí hay la compra
de una oficina en uno de los lugares más caros, que es frente al Jockey Plaza, por millones de dólares, y una casa en Casuarinas por millones de dólares, las que el señor Toledo no habría tenido los recursos para adquirir. Cuando a él se le pregunta por esos bienes, él responde que por un lado uno era de su suegra, que su suegra le había dado el dinero, luego dice que su amigo, el señor Maiman, es tan buena gente que le prestó el dinero y que se lo dio. Y cuando se le pregunta al señor Maiman en un principio, dice que sí, que efectivamente, pues yo, ¿y por qué le presta? Porque es mi amigo, me cae bien y yo le quiero prestar. Sin embargo, una vez que se han ido descubriendo y se ha ido viendo con documentos la ruta del dinero, el señor Maiman no ha tenido otra opción que decir, he mentido, ese dinero no es mío, ese dinero era del señor Toledo, que me lo dio a mí para que a su vez se lo preste. Entonces, la situación del presidente, el expresidente Toledo, está bastante complicada. Insisto, él como todos los demás tienen derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Sin embargo, vemos que lamentablemente una vez más parece que hay intenciones de demorar su venida al Perú, porque muchos le podrían temer a sus declaraciones. Ha mencionado la congresista de Chacón al presidente del Poder Judicial, Doberry Rodríguez, y lo que ha declarado a propósito de este caso. Vamos a escucharlo. Y yo espero que si el expediente está bien armado, con todos los requisitos que exige la justicia norteamericana y sobre todo lo que ellos llaman la causa probable de condena, que es lo que ellos exigen como un parámetro fundamental, yo espero que esta solicitud la tramiten en un tiempo prudencial, que no se demore pues 2 años ni 3 años, sino yo, bueno, yo para mí un tiempo prudencial sería 6 meses, medio año es suficiente para que se haga el trámite allá en los Estados Unidos. ¿El 2018 todavía regresa? No, es que se remite al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que a su vez lo ponga a disposición del Consejo de Ministros, es decir, el Poder Ejecutivo. Como sabemos, la extradición en el Perú tiene un componente jurídico y un componente político. El componente jurídico lo aporta el Poder Judicial. Si el Poder Ejecutivo hace suya la resolución consultiva del Poder Judicial, se remite por conducto diplomático, entiéndese Ministerio de Relaciones Exteriores, al Departamento de Estado de los Estados Unidos, que a su vez lo deriva al Departamento de Justicia y luego a un juez federal que hará la audiencia de extradición. En este caso se sobreentiende que será en California, porque ahí está ubicado el expresidente Toledo. Muy bien, ese es el camino que tiene que seguir el pedido de extradición. Parece intrincado, pero esperamos que efectivamente no por intrincado sea largo. Esperemos, ¿no? Y él mismo ha dicho de que ya lo que le compete al Poder Judicial está culminado, ahora está en manos del Ejecutivo, que espero, como ha dicho la señora Araujo, no se demoren mucho en mirarlo, verlo, analizarlo y que le puedan dar trámite lo antes posible. Y lo importante es que se aclare este caso, porque de alguna manera, si asociamos al tema de la vacancia, fue en el gobierno de Alejandro Toledo que el señor Kuczynski fue premier, fue presidente de Proinversión, y las evidencias en el caso del señor Alejandro Toledo son más que resaltantes. Hay información de la ruta del dinero, hay versión de las personas que entregaron dinero, inclusive el señor Danón, el otro día escuché en un medio de comunicación al abogado, en nombre del señor Danón, que inclusive quiere convertirse en colaborador eficaz, tratando de deslindar la responsabilidad que tiene. Entonces, prácticamente se cierra el círculo y la investigación por parte del Poder Judicial, y ahora le da la responsabilidad al Ejecutivo. Y el Ejecutivo lo que tiene que hacer es, se le da consistencia, porque evidentemente el sistema de justicia americano, con todos los cuestionamientos que podamos tener, es uno de los sistemas de justicia mucho más formales, mucho más serios, y sobre todo, si se quiere tener el resultado concreto que es la extradición del señor Alejandro Toledo, tiene que haber muy buena argumentación, y para eso el Estado peruano va a tener que invertir, porque eso también es un costo. Seguramente se va a buscar abogados americanos también para que puedan respaldar el procedimiento como corresponde. Entonces, frente a todo este escenario, la responsabilidad recae en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que, caso curioso, fue su ministro, fue presidente de Proinversión, y evidentemente, lo vuelvo a reiterar, la señora Elian Carr deslizó la posibilidad... No me hagas hablar. No me hagas hablar. Gracias por hacernos recordar la frase memorable, inglés, que ahora además, que pase el tiempo, recuerden bien, cuando dijo esas palabras, negaron a los 4 vientos, ¿no?, que tenían algún tipo de relación con este mega escándalo de Lavallato, que jamás habían trabajado con Odebrecht, jamás había tenido un beneficio. El tiempo está cambiando y nos está mostrando más bien el grado de involucramiento que puede tener el presidente. Ha mencionado usted los vasos comunicantes de lo del caso Toledo con la iniciativa de vacancia presidencial y la presentación del presidente Kuczynski ante
la comisión Lavajato, en realidad él va a acoger a la comisión para hablar justamente sobre el tiempo en el que fue ministro y funcionario del gobierno de Toledo, y con eso nos deslizamos al segundo tema en realidad. A ver. Bueno, el presidente Kuczynski ha dicho hoy día que bueno, la economía está mejorando, pero no dijo solo eso. Dijo, seguro de que cuando termine mi mandato, que ojalá sea en el 2021 y no pasado mañana, como quieren algunos, las exportaciones, dijo, estarán cerca de 60.000 millones de dólares. No desaprovecha cada oportunidad. Claro, lo de pasado mañana evidentemente es una referencia al viernes en que tiene la cita con la comisión Lavajato. Vamos a escuchar al presidente. Bien, y el jueves se va a ver en el Pleno la fecha del debate de la moción. Se va a admitir la moción. Se va a admitir de todas maneras y ahí vamos a conocer la Pero fecha. de acuerdo a eso se ve la fecha porque son entre el tercer y el 10º día. Entonces Hábiles. más o menos tendríamos ya el marco de la fecha para la discusión de la vacancia. Entonces esto va a ser Póngale antes del 2 14 de semanas abril. Que más en o menos caso entre extremo, el ¿no? 19 y el 25 calculo, pero también se podría ir hasta la O sea, siguiente semana. antes de la cumbre de todas maneras. De todas maneras. No como dice el presidente, porque el presidente ha dicho que... Lo quieren vacar pero después de la después cumbre. para no hacer roche. Sí. Hay Es algunos antes de Semana elementos en la Santa. programación. Está la Semana Santa, pero también está la Semana de Representación Parlamentaria, que ya está agendada para todo el año. Pero Entonces, que muchas veces se ha cancelado, ¿no? Entonces eso no habría ningún problema porque el reglamento es claro al respecto. Es entre el tercer y 10º día hábil, habría que contar y obviamente lo que decide el Pleno va por encima de la Semana de Representación y de cualquier otro tema. el objetivo es seguir el debido proceso. Es muy importante respetar los plazos, tal como está establecido en la Constitución. Esto no tiene nada que ver con un golpe de Estado. Eso queremos ser muy explícitos, Claro, porque se viene todo. tejiendo toda una corriente Así es. de opinión para desacreditar. Hay un procedimiento en el cual vamos a ser muy rigurosos de exigir que se cumpla ese debido proceso como corresponde. Más aún si se trata de la primera magistratura del país, como es la Presidencia de la República, y en ese marco que se sigan los procedimientos que están establecidos inclusive dentro del Congreso de la República. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente. Pero yo estoy seguro que cuando termine mi mandato, que ojalá sea en el 2021, no pasado mañana como quieren algunos, las exportaciones estarán cerca de 60.000 millones de dólares. Bien. Ahí está. Bueno, el precio de los minerales ha subido mucho, ¿no? No es que estemos mejores, que en estos momentos tenemos la suerte de que los precios de los minerales, lo que en algún momento fue muy negativo, ahora pues nos está ayudando para no desplomarnos económicamente, lo que no significa que estamos avanzando, ni estamos mejorando económicamente, ni generando más empleo, ni nuevas y más inversiones. No ha hecho nada bueno, Pedro Pablo Kuczynski. No estoy diciendo nada bueno, yo estoy hablando únicamente de lo que él dice, ¿no? Definitivamente la Qué bueno economía, eso, los pero índices han Pablo mejorado Kuczynski. porque el precio de los minerales ha mejorado. Lo que ha hecho de bueno el señor Kuczynski, bueno, podría decirse, por ejemplo, que no bajó el 1% del IGB, creo que eso estuvo muy bueno, ¿no? En un primer momento dijo que iba a bajar 1% del IGB, le dijimos que eso era totalmente absurdo. Pero algo que haya salido de él solito. Y felizmente lo dejó de hacer, creo que eso es muy positivo. Otro tema que puede ser positivo es que está tratando, a pesar de todo, de que los panamericanos se puedan dar. Por ejemplo, yo personalmente creo que no se debió continuar con eso, pero ya que se tomó esa decisión, están tomándose decisiones al respecto que espero nos lleven pues a una realización positiva, ¿no? Luego, el tema de la reconstrucción no podemos decir que ha sido bueno, y no es que yo no le quiera reconocer, es que, a ver, no sé si tú me ayudas, ¿qué La recuerdas? posición frente a Venezuela. La ustedes posición la han- frente a Venezuela ha ustedes la sido han- muy positiva. Está soplando. No, Eso pero no es que es vale. verdad. No, pero ha dicho- Pero es verdad, hazme recordar, porque tampoco son muchas, ¿no? No las voy a negar. La posición ante Venezuela ha sido muy positiva. Aunque no la manera de Este, desinvitar a Maduro, la bueno, manera, no la decisión. se podría decir, hubiera sido preferible de otra forma, pero creo que se ha tomado una posición bastante positiva acerca no solamente
solamente la venida del señor Maduro, sino también ante los hermanos venezolanos que están llegando al país. Nosotros respaldamos esa posición. Creo, por ejemplo, que el trabajo en conjunto del Ejecutivo y Legislativo en lo que se refiere a la OCDE, comisión que yo presido desde el Parlamento, es muy positiva. Creo que el objetivo de entrar a la OCDE es positiva y se está avanzando en eso, y bueno, eso es lo que yo puedo recordar. Que a usted no creo que le guste lo de Venezuela. Otras cosas, ¿qué de bueno qué de bueno ha hecho Pedro Pablo Kuczynski, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en ese tiempo? Yo más bien soy muy crítico con el gobierno porque habló la congresista algo muy interesante. Los precios de los minerales están mejorando, pero son tantas veces que inclusive en el Pleno, acá en las diferentes entrevistas, resalto el problema que existe en el proyecto minero Las Bambas, el principal proyecto del país, donde el presidente desde el mes de agosto, mes a mes, viene declarando estado de emergencia, donde no hay un conflicto social, donde no hay un enfrentamiento, no hay bloqueo de carreteras. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué pone en riesgo un proyecto tan importante que para empezar no está generando divisas para nuestra región de Apurímac? Pero le pedí cosas positivas. Porque no la encuentro, lo que pasa es que ustedes dos están a favor de la vacancia. Entonces, en aras de la transparencia y de la equidad, bueno, busquémosle algo bueno, porque los dos van a darle duro al presidente. Bueno, yo lo he mencionado. Por eso, usted ya mencionó. Por eso le pregunto a usted, ¿nada bueno ha hecho el señor Pedro Pablo Kuczynski en este tiempo? Es bastante complicado, es bien complejo, porque en realidad son un sinfín de problemas. Representa una región como Apurímac y trato de levantar. Trato de levantar. No merecía estar ahí. Lo hemos expresado, lo que queríamos es que se dé el debido proceso, lo que ahora estamos exigiendo. Son dos contextos distintos. Era importante esperarse un par de semanas y de repente se daba la vacancia en ese momento. Eran contextos totalmente distintos. Pero si me permite cerrar la idea, porque el presidente lo que ha mencionado es que las exportaciones espera llegar a 60.000 millones para el año 2021. Nosotros también esperamos lo mismo, pero hay resultados muy concretos. Los tratados de libre comercio, por ejemplo, usted revisa la balanza comercial y es negativa, porque tenemos tratados de libre comercio con economías mucho más desarrolladas que evidentemente, comparando la exportación e la importación de productos, son productos que tienen mayor posicionamiento, pero sobre todo nuestra exportación está basada en recursos naturales. Y es por eso es que es nuestra crítica, porque ahí se basa nuestra economía. Si el precio del mineral está creciendo, debería beneficiar, sobre todo a las zonas donde han dado todas las facilidades de la explotación. ¿Y cuál es la respuesta? Olvido a esas autoridades. Los alcaldes en este momento están detrás de los ministerios rogando al presidente, a los ministerios, a través de los ministerios al presidente, para que les asignen los presupuestos para hospitales, ¿Y sacarlo colegios? de la presidencia no sería peor? Porque eso es lo que el presidente dice, ¿no es Va a haber Ojalá que no paren este avance. Va a haber una sucesión democrática, no es un proceso de transición donde se va a paralizar, está estipulado en la Constitución, asume el vicepresidente. Va a tener que tomar una persona que está bastante lejos, que no quiere ni hablar. El que lo ha expuesto no son los congresistas, el que lo ha expuesto a esta situación es el propio presidente. Cada semana sigue saliendo nuevas evidencias. El presidente, el fin de semana, con este dato lo que está diciendo es: estamos por favor, mejorando, no me vaquen. y ustedes, los que quieren sacarme pasado mañana, van a parar este avance. A ver, Verónica. Pero qué avance, Verónica. Te estoy mostrando los problemas que existen en la región, donde más bien hay un relego y un olvido. Disculpe que le interrumpa, congresista, sino que a mí me apasiona mucho el tema de que un gobierno, viendo todas las facilidades que da una población, cuando hay posiciones antagónicas en Tía María, en el proyecto Conga, acá en Las Bambas la población dio todas las facilidades. Le dio la máxima votación. Usted revise el resultado electoral en segunda vuelta. ¿Quién le dio la mayor votación en Cotabambas en la elección? Fue a Pedro Pablo Kuczynski, casi el 90%. ¿Cuál es la respuesta de esa población? Además, usted le hizo la campaña PPK por allá. A estado de emergencia. ¿Pero por qué es ese estado de emergencia? ¿Para favorecer los intereses empresariales? ¿Para atender esa demanda? No hay un hospital, no hay colegios en esa zona. Y esa es la indignación que nos causa y el olvido que tiene el gobierno con una población valiente que le ha dado todas las facilidades a este proyecto minero. La bancada fujimorista todavía no ha resuelto su posición frente a la vacancia. No. Van a impulsar el debate, pero todavía han dicho que van a escuchar lo que vaya a declarar el presidente frente a la Comisión Lavajato. Algunas voces individuales, sin embargo, sí se manifiestan o anticipan su disposición. Voces individuales hay, por ejemplo, pero yo he iba a dicho preguntar por la voz individual presente, sí. Yo votaría por la vacancia. ¿Ya está decidido? Yo votaría, yo creo que hay razones ¿Con presidencia de la decisión de la bancada? Sí, no. A ver,
Me han preguntado dos cosas. Mi opinión está personal bien, es está bien. una, mi votación será disciplinadamente con Ya. mi bancada, ¿no? Porque habrá una discusión interna, se pondrán los argumentos sobre la mesa y la mayoría Ok. decidirá, y yo, disciplinada y respetuosamente con mi partido, votaré como acuerde mayoritariamente la bancada. Ok. Si ustedes me preguntan cómo voy a votar o qué es lo que creo que debe pasar, para Ok, mí, esa es mi la opinión pregunta. personal Muy bien. es la vacancia. Creo que hay muchísimos argumentos para ello, creo que han habido muchísimos la primera vez y ahora conocemos, como bien ha dicho el congresista, muchísimos más argumentos para pensar que el país no está avanzando y que no, el presidente Kuczynski no debería quedarse más allá de la próxima semana. Sin embargo, esto recién se va a discutir dentro de la bancada después de escuchar al O sea, el presidente viernes Kuczynski. es la sesión con la Comisión Lavajato. Ustedes Después se de reúnen el eso, martes. nos reuniremos, no sé, eso dependerá de las decisiones que tengamos que tomar, las fechas que se acuerden O sea, para el la jueves se discusión. va a ver en el Pleno la moción. Hay que ha admitir sido la moción admitida. con votación. Para lo que Ok. nosotros vamos a votar a favor, porque hemos tomado la decisión en bancada de apoyar para que se Admita la moción Y el día se jueves lleve. vamos a escuchar la fecha Así en es. la que se Pero debatirá la la decisión moción. de si apoyan finalmente la vacancia o no la van a tomar, han dicho, a partir de lo que diga, de lo que Así ocurre es, el viernes. Así es. Pero ¿Los ¿cómo? martes ya nos están reuniendo? Sí, hoy día me voy después de esta Ajá. sesión, me voy a mi reunión de bancada, La van que a ya debe castigar, sí, haber. ¿Va a ir César Villanueva también? No. Él no es parte de la bancada, no sé si es Lo van a llamar a no medianoche, de repente. No sé, en Llega realidad, para el aguadito, como no sé si ellos se reunirán en bancada o tomarán Sí. la decisión. Ya no uno creo o que lo dos, inviten al lo señor sé, Villanueva lo sé. a Eso como sesiones. comprenderás, yo no me inmiscuyo en el interior de los diferentes partidos. Muy bien, la sesión con la Comisión Lavajato se va a producir, como hemos dicho, el viernes y han anunciado desde el Ejecutivo que va a haber ciertas restricciones. Claro, no van a poder grabar nada. O sea, va a ser una sesión reservada. ¿Por qué Absurdo. tiene que ser reservada? Es que eso no es constitucional. Eso no es constitucional. Todas las sesiones de los parlamentarios necesitan una grabación oficial del Parlamento con los equipos del Parlamento, justamente para que no puedan ser manipuladas. Lo que el presidente pide nos lleva a pensar que hay algo que él no quiere que se sepa, ¿no? Y eso es preocupante. Yo espero que la comisión no acepte este tipo de intromisiones, porque si bien es cierto, al presidente lo respalda el hecho de la comisión vaya fecha, hora y lugar donde él indique, porque así lo establece la norma por su investidura. Al mismo tiempo, él no puede de ninguna manera exigirle a los parlamentarios, pues, que no me graben, no me pregunten. Mejor que les dé la lista de preguntas, ¿a qué tal? Son tres prohibiciones o restricciones. Filmar la sesión, ingresar a la sesión con celulares o tablets y acudir acompañados de sus asesores. Para que Sí. nadie le sople. ¿Será? Hay un viejo adagio, ¿no?, que dice que el que nada tiene, nada teme. Entonces, evidentemente, No, él obviamente aparte que en la cuestión objetiva es que nosotros estamos haciendo una labor de control político. Independientemente si es al presidente, a cualquier otra personalidad que se le cite, hay herramientas elementales para poder hacer nuestro trabajo. Y uno de ellos es, por ejemplo, la grabación de la sesión. Aparte que se levanta un acta de esa sesión Así es. con palabras, las palabras textuales, ¿no?, que se manifiesta al detalle. Para seguridad del mismo Para- presidente y para Pero no- seguridad pero del no solamente Parlamento. esto, para después Claro. ayudarnos a investigar, porque en la Así es. entrevista, en Todo, la interpelación, claro. en la reunión que se tenga en una comisión de investigación, en ese momento no se va a sacar conclusiones, es posterior, cuando revises las afirmaciones o negaciones con la ¿Y documentación. cómo van a hacer con- entonces? Porque incluso estoy recordando, hay un libro, un acta de debates, ¿no? A donde normalmente uno recurre para ver a ver cómo fue el debate por tal o cual A eso me tema. estaba refiriendo, a Hay eso me estaba transcripción por escrito. Pero eso sí va a haber. Literal, transcripción literal de Eso sí todo. va a haber. Pero ¿cómo entonces. va a haber transcripción No hay literal grabación. si es que no hay grabación? Y además no hay ¿Cómo van a asesores, hacer? el asesor... No, él quiere grabar él, o sea, él le ha dicho ya, grabo, pero mi gente, mis equipos, yo grabo. Yo Y de ahí- grabo y yo te paso, ya Pero, veremos. Entonces, ¿quién me asegura efectivamente Que no van a adulterar el audio. No, pero hay un que- detalle no muy sé, importante. O sea, ¿por qué? Porque los equipos de grabación del Parlamento para las comisiones investigadoras o para cualquier comisión
son especiales justamente para luego hacer las transcripciones. Después que se graban en estos aparatos que hay en todo el Parlamento, luego se transcribe textualmente lo dicho por las personas involucradas. Entonces es imposible... Como claro, no hay manera de tener una transcripción. Así es, no hay manera de tener... Si no está grabada. Y el tercer punto que menciona es que no va a permitir que vayan los asesores. Entonces, los que se encargan de la transcripción literal de la reunión, de la sesión, el acta que se va a levantar, son justamente los asesores. Y aparte de un equipo técnico que se encarga de estar registrando y estar validando si realmente se está grabando. Imagínense que se malogre el equipo, siempre hay situaciones que podrían ocasionar circunstancias de naturaleza. Pero más allá de este tema accesorio, realmente a mí lo que yo percibo es que el presidente, recuerden bien, el 21 de diciembre él mencionaba que estaba con toda la predisposición de ir a la Comisión Lavallato. Antes de ello cuestionaba a la Comisión Lavallato, no quería la Comisión Lavallato. Después dijo que primero que declara la Fiscalía el señor Sepúlveda, después dijo que primero que pase todavía la declaración del señor Barata. Siempre hay un pero de por medio. Y hay un argumento para evitar la declaración. Y eso es lo que me deja a mí sorprendido, porque al contrario, si no se siente que realmente es inocente, no tiene nada que ver, debería dar todas las facilidades para que se realice. ¿Puede frustrar la cita con la comisión estas restricciones? Si es que los congresistas se ponen... Es lo que él está tratando de hacer desde hace mucho tiempo. Bueno, yo no soy parte de esa comisión, tendrán que tomar colectivamente una decisión a través del voto. Yo no creo que este tema sea un tema accesorio, como ha dicho el congresista, creo que es vital, creo que es importante para una seguridad, insisto, jurídica, tanto para el presidente como para la misma comisión y para la información que el país tiene que recibir. Creo que son pretextos que cada vez va poniendo y piedras en el camino para al final la conclusión es la misma, no quiere declarar, ¿no? El presidente Kuczynski obviamente no se siente seguro de qué es lo que pueda decir, porque muchas veces parece que le sale una cosa, no necesariamente lo quiere decir y la suelta. Justamente en eso radica, pues, ¿no?, esta incapacidad moral que tiene, porque no distingue, el presidente Kuczynski no distingue al parecer qué es lo correcto de lo incorrecto, lo que lo hace efectivamente no apto para seguir gobernando. Entonces, una vez más, demuestra que lo que realmente quiere es no declarar y porque tiene miedo de sus propias palabras y de los documentos que existen que indican claramente, pues, los hechos que han existido. Bueno. Últimamente los ministros han comenzado a hablar. Había pocos ministros que intervenían, digamos, en esta discusión sobre la vacancia. Yo diría que aparte de la presidenta del Consejo de Ministros, Brussel, el único que más o menos se había comprado el pleito, pero ahora último han salido otros. Sí, vamos a escuchar al ministro Ferreiros y Meléndez. Primero es darle al vicepresidente Vizcarra el derecho y la oportunidad a expresarse en el momento en que él considere conveniente. Yo no veo la necesidad de estar todos empujando y arrinconando a las personas para que tomen decisiones. Acá hay un hecho real, hay un pedido de vacancia que desde mi punto de vista es ilegítimo, no corresponde con la naturaleza misma de la Constitución. Esto no nos va a llevar a ningún lado, sino a deteriorar la imagen del país y generar más inestabilidad. Nosotros los peruanos responsables debemos seguir trabajando y debemos respaldar al presidente Pedro Pablo Kuczynski a que siga con el mandato que el pueblo le ha dado. El Congreso está arrinconando al Ejecutivo porque le está dejando sin ninguna herramienta para poder disolver al Congreso en caso no se le dé una segunda confianza a un gabinete. El Congreso se autoprotege en perjuicio del Ejecutivo. Eso es lo que hemos visto con la última resolución legislativa que ha salido del Congreso de la República. Exactamente, se ha modificado el reglamento, no se ha hecho una modificación constitucional como correspondía, debió haber ido a la Comisión de Constitución y posteriormente al Pleno del Congreso. Ahora, para usted, los vicepresidentes también deberían renunciar. Martín Vizcarra no debería asumir en una eventual vacancia a Pedro Pablo Kuczynski. Si yo fuera vicepresidente, yo renunciaría, porque he sido elegido en una fórmula, presidente más vicepresidente. Creo en la lealtad de Martín, lo conozco de hace un buen tiempo atrás y creo que él se va a alinear a la lealtad que corresponde al presidente de la República. Es decir, yo no creo que él se va a prestar a un juego de continuar, digamos, en un gobierno ya que está golpeado, magullado, con un presidente fuera. No creo que él
forme parte de esta jugarreta que se está haciendo del Congreso de la República. Pero más que lealtad del presidente, ¿no le debe lealtad a los ciudadanos que finalmente son los que lo llevaron al cargo? En todo caso, los ciudadanos le han dado la votación al presidente de la República para que se quede por 5 años y eso es lo que queremos que se respete. ¿Estaría traicionando al presidente si no se pronuncia en contra, si no se pronuncia en la misma línea que ustedes, que la Premier? Yo no sé si llamarle traición, pero... ¿Cómo la llamaría usted? No, yo creo que Martín sí se va a alinear, y no se va a prestar al juego del Congreso. Muchas gracias. Gracias. Interesante la posición del ministro Ferreiros porque, claro, por un lado respalda al presidente Kuczynski, que está bien. Faltaba menos, faltaba más, que no lo respaldara, pero ser. Toma distancia de esta especie de bullying, he leído hoy día, que le están haciendo a Vizcarra para que hable, ¿no? Tiene que salir a hablar, porque si no, hoy día, aquí en una entrevista, el congresista Flores, Clemente Flores del oficialismo dijo que era traidor, o sea, ya no las medias palabras, sino lo dijo con todas sus letras, pero dice el ministro Ferreiros que lo dejen tranquilo, que hablará en el momento que le corresponda y que el hecho de que no hable no quiere decir que sea desleal, ¿no? No, incluso que no renuncie tampoco lo haría no desleal, ¿no es cierto? Pero yo también le estoy haciendo bullying por redes. Sí, ¿te estás haciendo bullying? Porque va a ser una diferencia. Cosa rara en ti, sí. A ti nunca te he hecho. No, yo sé que no. Aclarando. Sí. No, porque va a ser una diferencia, o sea, haría una tremenda diferencia. Como fue esa conferencia donde está el presidente Pedro Pablo Kuczynski con los 2 vicepresidentes, con cara de autogol, cada uno, mirando a la cámara diciendo, ellos que no, que van a seguir, todos nos vamos, ¿no? Entonces, ahí algunos congresistas dijeron, bueno, ¿y ahora esto cómo va a quedar? La inestabilidad, el fujimorismo va a ser al presidente, va a tener la presidencia unos meses. Entonces sí haría la diferencia que hable el señor Vizcarra. Entonces ya de una vez, pues. Pero analicemos el mensaje político que está dando Peruanos por el Cambio. Confrontar a su vicepresidente en esta circunstancia muestra una debilidad de una propia organización, independientemente de la posición. Como lo acaba de expresar hace un rato Verónica, él, si no renuncia, él está cumpliendo simplemente su función. De la misma manera, si renunciaría también, estaría en su libertad, pero no lo pueden combinar, no lo pueden arrinconar. Y menos esa percepción, la población se está dándose cuenta. Traidor, ¿no? Significa que hay una división. ¿Qué quiere decir? Que durante estos años estuvo gobernando un grupo de gente del entorno de Pedro Pablo Kuczynski y se olvidaron del partido político, de la gente que siempre ha estado apoyándole durante su campaña. Estaban divididos porque es bastante complejo lo que están haciéndolo como estrategia. Y no les va a ayudar en nada, al contrario. Muestra un mayor debilitamiento de la institución que es la presidencia de la República. Bueno, el congresista Gilbert Violeta ha dicho que ha hablado con el señor Vizcarra. Yo he hablado con él y me ha dicho que él apoya al presidente de la República. ¿Y le ha dicho si va a renunciar? No le pregunté. Eso es lo que ha dicho. Vamos a escucharlo. La oportunidad de conversar ayer con Martín, él me ha ratificado que está trabajando coordinadamente con el presidente de la República, él dice que expresa su lealtad al presidente y que está cumpliendo sus funciones como embajador. Igual yo he ratificado que como consejo lo que sería conveniente en este momento es un pronunciamiento público de su parte para efectos de un deslinde, esperemos que lo haga en los siguientes días. Hay ministros que sí confían en su lealtad a diferencia de... Y yo creo que tenemos que confiar en la lealtad de todos. O sea, no podemos juzgarlo y condenarlo. Lo que estamos pidiendo es que para efectos de terminar con estos trascendidos políticos que dan cuenta de una serie de conversaciones tras bambalinas, creo que lo importante era hacer un deslinde de parte del vicepresidente precisamente con estos trascendidos que buscan crear inestabilidad. En principio... Antes de ir a la caricatura, un ratito. ¿No han hablado con el señor Vizcarra? Porque Keiko se fue de boca en la entrevista con Beto. Dijo, él ha manifestado públicamente, el señor Vizcarra, que no renunciaría en caso Bakken o renuncie el señor Pedro Pablo Kuczynski. En ningún sitio ha dicho eso. Bueno, no te podría decir exactamente qué es lo que ha dicho el señor Vizcarra, no, lo que sí me parece sumamente irresponsable. Keiko dijo en la entrevista con Beto, el señor Vizcarra ha manifestado públicamente que él no va a renunciar. ¿Dónde lo ha hecho? Estoy segura de que en algún lugar habrá salido. Yo no lo sé porque yo no he dado esa declaración. Sin embargo, creo que es sumamente... ¿O han hablado personalmente? No, ella ha dicho también, ella ha dicho claramente que no ha tenido ninguna comunicación con el señor Vizcarra. Lo que sí creo que es totalmente irresponsable es que el señor Kuczynski esté haciendo campaña para que no lo vaquen con sus ministros
actuando de sus defensores, cuando los ministros, más allá de qué es lo que suceda, tienen que seguir trabajando. Hay necesidad... Pues, congresista. Keiko también está haciendo campaña para no perder la vacancia, diciendo, ya, con Vizcarra ya está todo listo, no se preocupen, él se queda acá, no va a haber inestabilidad. A ver, es que son dos cosas. No, porque sale a hablar Keiko Fujimori? Nosotros no somos gobierno. Nosotros no somos los responsables de la reconstrucción del país, nosotros no somos los responsables de que la economía se haya desplomado, nosotros no somos los que tenemos que ejecutar las obras ahora que los niños ya entraron a clases, por lo tanto no se puede comparar. Yo creo que aquí el problema es... Cada uno está haciendo lo suyo. No, yo creo que aquí el problema es que el presidente Kuczynski lo que debería de hacer es concentrarse en gobernar, cosa que ha dejado de hacer hace muchísimo tiempo. El país está paralizado, no estamos avanzando, no hay más inversiones, no hay generación de empleo. Entonces, por eso es que se le ha dicho al presidente Kuczynski que dé un paso al costado, justamente porque este tema está llevando al país a que esté en una parálisis prácticamente. Y esto después, el congresista Arce habla de una organización. El partido no es ni siquiera un partido, es un grupo de amigos que se juntaron para una campaña y estos son los resultados. Hay algo interesante que dijo el señor Violeta, si me permite. Dijo que el presidente está conversando permanentemente con el señor Vizcarra, es lo que le ha afirmado. Entonces, si está conversando con el señor Vizcarra, ¿cómo es posible que el presidente permita que estén faltándole sus asesores, sus congresistas, sus ministros? Ahí hay una desconexión. Quiere decir que en realidad no está gobernando el presidente, porque no tiene la suficiente capacidad para transmitir, para comunicar, para dar órdenes, y eso es una grave crisis de gobernabilidad, más allá del tema de la vacancia. Entonces son esos tipos de gestos, y no es la primera vez. Dicen una cosa y hacen con otro tipo de actividad. Tenemos que ir a una pausa. Ahora pasa primero una caricatura. Juego Carlín. Juega pata al agua. Qué buena. ¿Y quién está lanzando ahí? Ese es Carlín, ¿no? Es Villanueva. Al toque le reconoce la congresista Chacón. Cola creo que es Mauricio Mulder. Sí, claro. De atrás es Mulder. De todas maneras. Y Keiko le está diciendo al señor Vizcarra, creo que tú lo harías mucho mejor que él. O sea, súbete nomás. Y el pobre de Vizcarra ahí. Muy bien, ese fue Carlín. Otra caricatura sobre otro tema. Es muy buena. Este es Andrés Cederi. Hay un grupo de fantasmas que dice, somos los compañeros de colegio de Yesenia, se refiere creo a la congresista Yesenia Ponce, y los otros fantasmas, hola, nosotros somos los ganadores de la rifa de Keiko. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos con la información que trae la transcripción de las declaraciones de Jorge Barata, publicada por IDL Reporteros, sobre la presunta financiación también a congresistas del fujimorismo en la campaña del 2011. Muy bien, IDL Reporteros ha publicado una transcripción de testimonio, el último, de Jorge Barata, y en ese testimonio hay una alusión, supuestamente en boca de Barata, sobre la posibilidad de que Odebrecht financiase también en el 2011 campañas de los candidatos de lo que se llamaba en ese momento Fuerza 2011, es decir, lo que ahora se llama Fuerza Popular. Es decir, lo que Barata sostiene en estas declaraciones es que parte del dinero que él dice le entregó a Jaime Yoshiyama y a Augusto Bedoya estaba destinado también a las campañas congresales. Creo que tenemos un baile. Supostamente, os recursos que foram entregues ao senhor Yoshiyama serviam não só para a campanha da Keiko, como a campanha dos congressistas, ou seja, do Congresso Legislativo, ou seja, de todo o partido. Então eles procuravam, às vezes, algumas obras e pediam apoio de caminhonete, pediam apoio de impressão de folheto, às vezes apoio para que algum dos nossos ônibus que levavam nossos trabalhadores levassem gente deles para algum meeting, ou seja, esse tipo de apoio também ocorria. Ya, habla del apoyo financiero por un lado y también de apoyo material, ¿no? De transporte y cosas, folletos y cosas por el estilo. Es que la pregunta fue, sí. Solamente tenemos ahí la respuesta, pero la pregunta de los fiscales fue,
Fue ordenada la entrega de contribuciones económicas a los candidatos al Congreso de la República y al Parlamento Andino del partido político de Keiko Fujimori, Fuerza 2011 o Fuerza Popular. Explica las circunstancias sobre cuánto, cómo, dónde y cuándo y por qué fueron ordenadas las entregas. Pero él dice, no tengo aquí ninguna información más precisa sobre eso. Al final de todo esto que hemos escuchado, dice, supuestamente los recursos que fueron entregados al señor Yoshiyama, eso es lo que él quería, porque era un dineral pues también, ¿no? Entonces él imagina que todo esto era para la campaña general y de ahí se destinaba a todos, ¿no? Entonces servía no solo para la campaña de Keiko, sino también para la campaña de los congresistas, o sea, del Congreso Legislativo, de todo el partido, que era utilizado por todos. Ahora, adicionalmente a eso, en algunos proyectos que no tengo cómo precisar, sabíamos que los congresistas eran personas que estaban en las regiones, hacían campañas regionales, buscaban a veces a los encargados de algunas obras y pedían algún apoyo de camionetas, de impresión de folletos, apoyo para que algunos de nuestros omnibuses que llevaban nuestros trabajadores lleve a gente de ellos para algún mitin. Este tipo de apoyo también ocurría. Era una cosa menor, dispersa, pero no tiene cómo precisar. Y le preguntan, en relación a los parlamentarios, insiste ahí el fiscal, como no era hecho por mí, no era pedida mi autorización, no tengo relación de los parlamentarios que fueron de alguna forma beneficiados con este tipo de favor. En la campaña del 2011, el partido, en ese momento Fuerza 2011, ¿contribuía con la campaña de cada uno de ustedes? Ninguna. Ninguna. Cada uno bailaba con su pañuelo. Siempre ha sido así. Yo he hecho campaña 3 veces con el partido, desde el 2006, la primera vez, 2011 y ahora esta última. Jamás el partido ha entregado dinero a ninguno de los candidatos. Es más, de alguna manera, cuando un candidato o uno es precandidato, debe de tener alguna solvencia o alguna idea cómo va a afrontar su campaña, porque es de manera personal. Jamás ha sido entregado nunca un aporte del partido hacia la campaña. Y yo he sido en Cajamarca 2 veces número 1, en ninguna de esas ocasiones he recibido dinero, e igualmente en Lima, ¿no?, que ya fue en otra campaña, pero jamás, ni aún siendo la número 1 o cualquier otro de la lista, ha recibido un monto del partido. Pero acá cabe señalar que, y creo que es importante porque no se tiene lo suficientemente claro. Dicen, el señor Barata no puede mentir porque es colaborador eficaz y va a perder su condición de colaborador eficaz. Falso. El señor Barata en este proceso que está mencionando no es colaborador eficaz. Él aquí es testigo. Entonces el señor Barata puede decir cualquier cosa que se le ocurra y no necesita presentar ninguna prueba al respecto. Es por eso que el señor Barata en esta declaración habla de cualquier cosa, y es más, él mismo dice, no tengo cómo precisarlo, no tengo cómo demostrarlo. En esto. No, me estoy refiriendo a los congresistas. Ah, ok, porque lo otro ha sido clarísimo. Me estoy refiriendo a los congresistas y a lo que se me ha preguntado específicamente. El señor Barata mismo dice, no tengo cómo precisarlo, no sabe cuántas personas son, ni quiénes eran, etcétera, etcétera. La pregunta es por qué hace referencia a algo que no tiene la más mínima idea de cómo ocurrió, ni mucho menos. O sea, él dice que supone que la supuesta plata que le entrega Yoshiyama, que también tendrá que ser corroborado no solo con su dicho, sino con la ruta del dinero, con otras fuentes, que ese dinero que supuestamente le dio Yoshiyama, el señor Yoshiyama supuestamente le habría dado a todos los congresistas, a quienes no sé de qué manera, tampoco sé. Ahora, entonces, que menciona aquí yo creo Yoshiyama, ¿usted no cree que le haya entregado la plata al señor Yoshiyama? Bueno, el señor Yoshiyama se ha puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones. El señor Yoshiyama lo ha negado. El señor Yoshiyama se ha puesto a disposición de la Fiscalía, es más, ha venido del extranjero porque se había ido a hacer algunos chequeos, muchos especularon que se había fugado y inventaron una novela una vez más. El señor Yoshiyama ha venido, se ha acercado a la Fiscalía y ha dicho, denme día, hora, etcétera, etcétera. Y aquí está para enfrentar la justicia y tendrá que demostrarse. Yo creo que
tiene que haber pruebas para que efectivamente... No hay pruebas de eso, pues, no hay una cuenta bancaria. Se fue junto con el señor Bedoya 2 días antes, se fue a chequear también el otro señor, justo el mismo día. ¿Y por qué regresó entonces? Bueno, regresó porque ya... Si se fue a fugar, ¿por qué regresó? Yo no he dicho fugado. Yo no he dicho fugar, he dicho que se fue del país, probablemente, digamos, si uno busca una interpretación es para ver qué cosa es lo que va a declarar, y dependiendo de lo que declare estoy dispuesto o no a regresar al país. Esta es una posible lectura. Lo que estoy diciendo es que la circunstancia de que esas dos personas viajaran justo 2 días antes de una manifestación en la que ellas dos iban a ser mencionadas... ¿Cuál es la relevancia del tema? Sospechoso. Es llamativo. La pregunta es, ¿cuál es la relevancia del hecho si los dos señores están aquí y el señor Barata, esa suposición podría tomarse como cierta si es que el señor Barata no los hubiera mencionado? No nos mencionó, regreso. Sí. El señor Barata los ha mencionado. Y entonces, nos ha mencionado con detalle. Entonces, a lo que voy es, a función de que... Pero terminemos, no, falso, tiene que haber salido de alguna parte. Entonces, el señor Barata es lo mismo que el señor Toledo. Se ha verificado efectivamente que hay un desbalance, se ha verificado que hay una ruta del dinero. En el caso de Fuerza Popular, la OMPE ha revisado claramente las cuentas y el señor Barata tendrá que demostrar, como en otras ocasiones, con documentos, ruta de dinero, etcétera, etcétera, que efectivamente les dio la plata. O sea, el señor Barata puede decir lo que se le da la gana. Es más, en este caso, insisto, no es ni siquiera colaborador eficaz, porque escucho que uno dice, no, ¿cómo va a mentir el señor Barata? ¿Cómo va a decir tal o cual cosa el señor Barata? Pero para terminar, si podría perder su condición de colaboración eficaz. Falso. Pero allá sí, está la autoridad falso, brasileña. Está acá. Sí, falso. Había autoridad brasileña. Es que estamos confundiendo. El señor Barata no es colaborador eficaz tampoco. En este caso, es postulante. En este caso específico, no, es testigo. No, y este caso está siendo no vamos a confundir. testigo. Es testigo, es verdad. Acá lo hemos aclarado el día que sabíamos que él había dado su testimonio. Es testigo. Es postulante a colaborador eficaz para estos casos peruanos. Es postulante a colaborador eficaz. No en este caso. Delator premiado. Es delator premiado. Sí. Allá en Brasil, sí lo es. En el interrogatorio, ¿había autoridades brasileñas? Sí, pero él entonces, está como no se va a arriesgar a decir acá blanco y allá decir negro. Que no estamos señalándolo correctamente de repente. En este proceso que se inició única y exclusivamente por las anotaciones del señor Barata en la agenda, porque ese es este proceso, el señor Barata no está ni como postulante a colaborador eficaz, ni es colaborador eficaz en este proceso en el que está declarando el interrogatorio lo que estamos escuchando. Entonces, el señor Barata en este caso específico es testigo. Lo dicho por ti es 100% bien, siempre y cuando se trate de otros juicios donde el señor Barata sí es colaborador eficaz. Este no es el caso. Pero más allá de eso, no solamente con el tema de Fuerza Popular, Fuerza 2011 o ningún otro. Todo lo dicho por el señor Barata tiene que ser acreditado con pruebas. Se trate de Fuerza Popular, se trate del nacionalismo, así es, se trata con el nacionalismo han encontrado cuentas y hay también un tema de desbalance. Entonces, en el caso de Fuerza Popular, tendrán que seguirse las investigaciones. El señor Yoshiyama y el señor Bedoya seguirán acudiendo a todas las citaciones y yo creo que especular con el hecho que se fueron de viaje realmente no tiene mucha relevancia, ¿no? ¿Qué dice el congresista Arce? Lo primero es que escucho sorprendido una vez más la negación permanente a las personas que han recibido, según la versión del señor Barata y el señor Marcelo Odebrecht, respecto a los principales partidos políticos, los líderes políticos en el país. Lamentablemente, acá hay financiamiento de campaña ilegal. Recordemos bien, todo esto viene a colación de la famosa aumentar 500 y el hacer visit. En un primer momento el fujimorismo lo ha negado a los cuatro vientos, que no se refería a ningún dinero que se ha dado por medio, y hay información que han entregado $1 millón para financiar la campaña de Fuerza 2011 en su momento y pues Fuerza Popular. Se le entregó 200.000 a través de Confier, que también negaron en su momento que ellos no tenían nada que ver, recordemos bien,
cómo manifestaban que ellos no tenían ninguna injerencia en los partidos políticos, en las elecciones y todo lo que corresponde. Lo importante en esta instancia es que hay que fortalecer el trabajo de la Fiscalía. Yo saludo el trabajo que vienen realizando. En el allanamiento a la casa del señor Yoshiyama se han encontrado documentos, se ha encontrado información. Y después, portales independientes como Convoca han mostrado de aportes de parte de los familiares del señor Yoshiyama, que más o menos coinciden con los montos que se han entregado. Los famosos cócteles. ¿Quiénes han sido los que han participado en los cócteles? A la señora Keiko Fujimori en la Comisión Lavallato le pregunté, ella se comprometió a informar a la Comisión Lavallato para dar detalles. ¿O el 2011? ¿También hubo cócteles en el 2011? No, en el 2011 fueron las famosas rifas, donde nadie fue a recoger los... Porque la plata sobre el aporte que estamos hablando ahora es del 2011. Es el problema del 2011, pero también recordemos que el señor Yoshiyama también hizo aportes en la campaña del 2016. También hay información que tendrá que investigar si va por ese lado. Pero lo objetivo... Pero es otro aporte. Se tiene que aclarar, estamos hablando del 2012. Por el bien del país. Es importante que los partidos políticos aclaren y sinceren la fuente de financiamiento. Porque según la versión del señor Barata y el señor Marcelo Odebrecht vienen de esta oficina de operaciones estructuradas, o sea, la fuente es ilegal. Ahora, esa información él está dándole en el marco de un acuerdo de cooperación internacional entre la Fiscalía del Perú y la Fiscalía del Brasil. Y en eso sí discrepo, porque evidentemente hay un acuerdo. Y los señores están sometidos a este sistema de delación premiada, donde tienen que dar información. Además, ¿qué motivación tendrían para poder proteger o acusar a determinado líder político en este escándalo de corrupción? Quisiera yo Entonces, frente a ese escenario, lo importante es que se aclare. Vamos a terminar. A ver, frente a lo dicho por el congresista, yo creo que más me sorprende que la señora Verónica Mendoza no aclare las anotaciones de la agenda cuando no solamente era la íntima amiga de la señora Nadine, sino que además su cajera. Y donde ella misma... Pero déjame terminar como yo... Terminar con una campaña sobre la mujer. Es totalmente falso lo que ha hecho la última afirmación. Yo creo que el congresista debería de empezar señor Marcelo Odebrecht, el señor Barata no ha dicho, Mendoza, no ha mencionado el nombre de Verónica Mendoza. Hablar, no, ella no, las agendas de la señora Nadine por la que está presa. Entonces, el señor Barata ha dicho claramente que esos 3 millones se los ha dado a la señora Nadine. Y la letra de la señora Verónica Mendoza, su lideresa, ha escrito en esas agendas, cosa que también negó y cambió de versión 80 veces. Entonces yo me alegro mucho que el congresista diga que se deben aclarar las cuentas de todos los partidos. Lo invito y le invito a su lideresa a que haga lo propio. Yo le hago la precisión, Verónica Mendoza no tiene nada que ver con este tema de corrupción. Campaña, eso es lo más importante. Acá y están la plata involucrados los recibida principales, por el señor que Maduro. Responda la señora que responde el nacionalismo como corresponde. Aquí para terminar, por favor, póngale el rosado Mario que me gusta. Vamos a hacer esta campaña que estamos haciendo, que se llama Yo también juego contra la violencia sexual, que es una campaña para sensibilizar a las personas en general. Se ha puesto en marcha, iniciativa de la congresista y de la asociación de fútbol, les doy también su polo y ojalá nos puedan ayudar. Va a ser todo el campeonato. Vamos a ver al congresista, porque también lo pusieron en el pleno. Sí, claro. Sí, no, ella tiene, se le da en el pleno a todos ellos, claro que sí, a todos, porque todos, sin distinción de partidos y sin distinción de ideologías, debemos de ponernos, así es junto con la asociación. Yo les agradezco mucho el apoyo por la difusión. Ese trampolín a la va a durar además todo el campeonato, todos los partidos del centralizado, y luchemos todos contra la violencia sexual. Muy bien. Muchas gracias. Que escriben, ¿no? Se mete ahí, no nos deja hablar. Gracias, congresista. A ustedes. Y gracias de todo el país. Tenemos que erradicar la violencia contra la mujer y contra los feminicidios. Más que contra la violencia. Perfecto. Y que el fútbol además sea un buen ejemplo y colabore de que se pone de pie también en esta campaña. Y hay que adecentar la política, es muy importante. Que les caiga todo el peso de la ley a los que están involucrados en corrupción. Muchas gracias a nuestros invitados. A ustedes, muy amables.